Carla Margarita Méndez Estrada. Ella es la subdirectora de Estudios Económicos y Sociales de la Dirección de Análisis y Gestión de Riesgos de aquí del centro. Pertenece a la subdirección desde el 2003. Ella es licenciada en Sociología por la UNAM y cuenta con una especialidad en Gestión Integral de Riesgos de Desastre por la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México. En su trayectoria profesional destaca su colaboración en la serie Impacto Socioeconómico de los Principales Desastres Ocurridos en la República Mexicana. Es una publicación que es desde hace más de 10 años, se sale de manera anual y es el único referente estadístico en el país. Ha trabajado también en evaluaciones con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y entre sus actividades pues está la planeación y elaboración de instrumentos, talleres y cursos, elaboración de una de las asignaturas que tenemos en el técnico básico en gestión integral del riesgo, y también ella es dentro del CENAPRED, es nuestro enlace de género. Entonces le doy la palabra a Carla. Bueno, buenas tardes ya a todas y a todos. ¿Cómo se encuentran? Bueno, pues muchas gracias por asistir a este importante foro. Yo les voy a platicar precisamente del impacto social y económico que generan, en este caso, los fenómenos de origen químico. Ya platicando con varios de mis compañeros, yo les comentaba que para mí, podemos negar nuestra formación, yo soy socióloga. Me costó muchísimo trabajo hacer esta presentación por el componente social, ¿no? Ya verán más adelante un poco el recuento que hacemos de los desastres de origen químico. Y bueno, creo que no pude dormir toda la semana recordando todos estos los efectos que tienen. Bueno, primeramente ya abordamos el tema de los fenómenos naturales, fenómeno natural perturbador, como nos lo menciona la ley, que tiene que ver con lo producido por la naturaleza, y los antropogénicos, como lo menciona también la ley, que es producido por la actividad humana. También ya se mencionaba la diferencia en ambos casos, por ejemplo, en el caso de los ciclones tropicales, pues tenemos un sistema de alerta que más o menos da seguimiento a los ciclones 72 horas antes y nos permite tener medidas de prevención, estar en contacto con la población. En el caso del volcán, bueno, igualmente sabemos cuando sube la actividad eruptiva, tenemos ciertas acciones que se pueden realizar. En el caso de los sismos, estamos con la alerta sísmica. Sin embargo, pues ya mencionaban las características de los fenómenos producidos por la actividad humana, ¿no? En realidad no tenemos, yo diría casi imposible, no sé si algún día la tecnología para tener sistemas de alerta ante este tipo de eventos, principalmente porque pues tienen ciertas características. La actividad humana principalmente, bueno, tenemos unos ejemplos, pero la actividad de origen antropogénica tiene la característica de producirse por errores humanos, tienen que ver con tal vez de mantenimiento, mal manejo de sustancias, poca prevención, y por acciones intencionadas, ¿no? Ya veremos ejemplos. La Ley General de Protección Tecnológicos, bueno, es un ejemplo de acción violenta de diferentes sustancias. Ya la doctora Izcapa nos hizo el favor de mencionar las características de estas sustancias y, bueno, principalmente los efectos que tienen, ¿no? También las cosas. Otra característica de los fenómenos de origen químico y en general de los antrópicos es que, a diferencia, por ejemplo, de los ciclón tropical, bueno, vemos un sistema grande que llega a impactar a grandes extensiones del territorio, ¿no? En el caso de Manuel e Ingrid, por ejemplo, en interacción, pues la mayoría de la República, de los estados, 21 fueron afectados por este evento. En el caso de los sismos, por ejemplo, de 2017, alrededor de 8, 9 estados fueron afectados por este evento. En el caso de los fenómenos químicos, tienen la particularidad de que son puntuales. Tal vez no tienen grandes extensiones, son muy puntuales, y generalmente lo que desatan más allá del desastre es la emergencia, ¿no? La atención inmediata y pues la gran cantidad de números de muertes que ocasionan.
Aquí, por ejemplo, podemos ver que, bueno, incendios de todo tipo. Esta foto corresponde al año pasado, a los incendios que se presentaron en el estado de Baja California Norte. En este caso, bueno, es una foto de un ensayo de investigación de transporte de sustancia peligrosa. ¿Qué tenemos aquí? Esta es una gráfica que corresponde a las muertes por fenómenos de origen químico 2001 y 2018. Podemos ver que destacan las explosiones, igualmente por la violencia con la que ocurren. Y bueno, tenemos algunos años, en 2006, la mina de pasta de conchos, que ya les presentaré el ejemplo, 2016 con del mercado de Tultepec. Y dentro de las explosiones, el caso de Tlahuelilpan, que ahorita nos ocupa, por eso es tan importante, porque dentro de las explosiones principalmente las defunciones son por manejo de pólvora, fuegos artificiales, y por fugas, pero de tanques de gas, ¿no? Algo tan cotidiano como lo que tenemos en nuestras casas, en los mercados, es principalmente por lo que ocurren las muertes en los fenómenos químicos. Sin embargo, pues creo que son pocas las que ocurren y menos en una cantidad tan grande por la extracción de material peligroso. Por ejemplo, ya son los montos económicos que esto nos representa. Aquí en 2003 pues destacan unos incendios forestales en Campeche. Tenemos el caso de San Martín en 2010. En 2011, si recuerdan, unos incendios forestales muy fuertes que tuvimos en el país y que afectaron todo de Coahuila. Derrame del Grupo México en Sonora, también ya se mencionaba el ejemplo, río, áreas muy importantes. Este a lo mejor es pequeño, pero ya se menciona el incendio de una pipa en Coajimalpa, ¿no? Y que ya dijeron, pues la destrucción, provoca la destrucción casi total de este hospital. Entonces, pues una vez más vemos estas características de que un error humano y las consecuencias que, bueno. A continuación les voy a hacer un recuento, es en orden cronológico, no por orden del número. Las principales desastres de origen químico que han ocasionado el mayor. Quiero destacar este hecho porque la memoria de las personas es muy corta, ¿no? Y generalmente olvidamos los sucesos, ¿no? Y como dicen, quien olvida su historia está condenada a repetirla. Bueno, ya también se mencionó este evento del 84. En el 82 ya se mencionaba, tuvimos la erupción del volcán que ocasionó un gran número de muertes. En 84 tuvimos este evento y en 85 tuvimos los sismos, ¿no? Se puede decir que estos tres eventos fueron los detonantes de la creación del Sistema Nacional de Protección Civil. Antes, que no teníamos muertes, eran pues mucho mayores por este tipo de eventos, ¿no? Cada que ocurre un evento, bueno, es la oportunidad que tenemos para mejorar en nuestros protocolos ya de atención a emergencia y de prevención. Otro de los eventos, bueno, aquí cabe destacar que entre el número de muertos está entre 500 y 1000, ¿no? Esto también es muy complicado porque debido a las explosiones, pues hay veces que es muy difícil determinar el número de personas que perdieron la vida a causa de este tipo. Este también es un ejemplo de lo que es la gestión de riesgos, de cómo antes esto estaba en solitario y el crecimiento de la población alrededor o sobre estos sitios se va presentando y pues las consecuencias que nos genera cuando no. Posteriormente, bueno, tenemos las explosiones de Guadalajara, Jalisco, con 212 defunciones. En este caso, también se menciona que fue producto de un error humano. Mencionan un poco la construcción de obras públicas, que fue la que ocasionó este desastre. Vamos a dar clic al video, por favor. ¿No tiene sonido?
No importa que tenga el sonido, si lo dejamos correr, nada más pongan atención por favor en las imágenes. ¿No corrió tampoco? Por favor, pongan atención en las imágenes. A las 10 de la mañana se reporta que de estas alcantarillas empezó a salir humo blanco. 5 minutos después se registró la primera explosión en este cruce, la calle Aldama e Independencia. La segunda explosión se registró en este cruce de la calle Gante y 20 de noviembre. Imágenes dantescas, así lo recordamos. 1 minuto después se dispararía la alarma al 060. Años después, integrantes de la Asociación Civil 22 de Abril en Guadalajara insisten en continuar con apoyo económico por parte del gobierno para poder vivir. En datos de Lilia Ruiz, líder del movimiento, desde el año 2000 que se creó el fideicomiso de ayuda, han recibido 56 millones de pesos, pero no es suficiente. Son familias completas, somos alrededor de 350 personas las que nos afectarían en este caso. Este 21 de abril pasado, el gobernador de Jalisco reiteró que habrá 5 millones más para el fideicomiso. No solo en Jalisco, sino en todo el territorio nacional, y que ya han dado muestras de su poderío destructivo en la entidad. Por tal motivo, la autoridad en sus 3 niveles de gobierno debe fortalecer medidas de seguridad en torno a la producción y distribución de combustible, pero también estar atentos a la más mínima probabilidad de riesgo y actuar con rapidez. El costo del aprendizaje aquel 22 de abril fue irreparable, con la pérdida de vidas humanas, por lo que el rezo de este nuevo mural en la zona debe ser un cántico en silencio de reverencia para los caídos, pero repetirnos una y mil veces: 22 de abril no se olvida. Jorge Robledo, Noticieros Televisa. Bueno, de este video lo que quiero destacar es un poco esta parte del mural, la importancia que tiene para la sociedad en su conjunto, el establecer memoriales precisamente para no repetir este tipo de situaciones, ¿no? Y que es la población misma la que lo tenga presente y como, a fin de cuentas, es una medida de concienciación. Bueno, otro de los eventos que ha ocasionado un gran número de muertes de origen químico se suscitó en Veracruz. Fue un incendio de locales ambulantes, estaban afuera del mercado, fue por fuegos pirotécnicos, la venta de fuegos pirotécnicos. Aquí vemos, por ejemplo, que en este tipo de eventos y en general en los desastres todo importa, ¿no? La fecha en la que ocurrió, pues era en diciembre y tenía que ver con las festividades de Año Nuevo, ¿no? Entonces eran personas que estaban asistiendo al mercado para comprar cosas, para celebrar la llegada del año, y terminó en una tragedia. Comenzó con el incendio afuera, alcanzó a los locales de adentro y pues fueron 30 personas las que perdieron la vida en esta ocasión, ¿no? Se menciona de hecho que fueron 29 porque no se encontró el cuerpo de un niño menor que iba con la mamá, pero bueno, eso se le llama la víctima número 30, ¿no? Entonces, como vemos, tienen esta connotación tan dolorosa, ¿no? Los fenómenos de origen químico. 2006 también la recordaremos, es la explosión en la mina Pasta de Conchos, Coahuila. 65 personas dentro de la mina perdieron la vida y un rescatista. El año pasado el presidente comenzó con una comisión de rescate y lo que destaca de eso es esta parte, ¿no? El resultado del rescate deberá cambiar el funcionamiento y tratamiento para sancionar empresas que incumplan con sus trabajadores, ¿no? Entonces, bueno, son las cuestiones que deben surgir a raíz de estos fenómenos. Otro evento muy doloroso para la sociedad mexicana y que sigue dando de qué hablar, pues es el incendio en la guardería ABC. Aquí lo que también destaca es la vulnerabilidad de la población que fue afectada, ¿no? Porque fueron niños, estaban en la guardería y pues las cuestiones de movilidad que impidieron que pudieran salir del lugar. La hora, como decimos una vez más, fue
fue determinante porque estaban en su siesta, las personas al cuidado de los niños estaban en su hora de comida y eran pocas las personas que estaban al cuidado de los niños y que pues fue una labor casi imposible sacarlos de esto, ¿no? El incendio se suscitó en una zona industrial, en una bodega contigua que alcanzó la guardería. Componente también de la vulnerabilidad de los menores. Esta fue una explosión del oleoducto en San Martín Texmelucan, Puebla. Una vez más, inició a las 5:50, probablemente las personas se estaban preparando para ir a trabajar, estaban ya despiertas y 9 personas fallecidas, 12 menores y 16 heridos. Fue en 2010. Este es un evento como el que ahorita tenemos, fue una volcadura de una pipa en Tabasco. Ya también hace rato mencionaban este punto, es un punto donde incluso aquí vemos imágenes parecidas a las que vimos en el caso de Tlahuelilpan. Llega, se vuelca esta pipa, las personas intentan recolectar el combustible. Ya también nos explicaba la doctora que pues, no es necesario una fuente tan, muchas veces, ¿no? Uno hasta da toques, ¿no? Un paso, bueno, 20 personas perdidas. Este es el otro extremo, ¿no? De un grupo vulnerable. Este fue un incendio en un asilo de ancianos, una vez más con problemas de movilidad, al igual que en el otro extremo los niños, en donde pues no pudieron salir, 19 personas perdieron la vida. Los otros eventos que les he comentado tienen el componente, ya veíamos, del error humano. Este es muy lamentable porque se maneja que fue una acción intencionada, ¿no? Por problemas ahí de administración y todo, y pues los viejitos perdieron la vida y también fue imposible sacarlo. Un poco la diferencia con los anteriores. Otra explosión en donde varias personas perdieron la vida fue la explosión en el complejo Pajaritos en Coatzacoalcos. El saldo fue de 32 personas. Aquí, si vemos el video, es un video muy largo, nada más vemos una partecita. Telefónica, José Antonio González Anaya, el director de Pemex. Director, le aprecio mucho que nos tome la llamada. ¿Qué fue lo que pasó, Miren, como ya se mencionó ayer a las 3:15 de la tarde, ocurrió una explosión en la planta de vinilo que tiene Pemex en sociedad con la empresa Mexiquem. Fue una explosión muy grande y pues ha habido hasta el momento 136 heridos, de los cuales 48 ya fueron dados de alta. Sí. Y de los que siguen hospitalizados, 13 se mantienen graves. Esto fue la información hasta ayer tarde en la noche. Es posible que hacia adelante estos números se actualicen. Correcto. Sin embargo, desgraciadamente y lamentablemente, me da mucha pena informar, pero tenemos 13 fallecidos. Correcto. Y este número es posible que también se actualice. Ayer en la noche yo recorrí la planta, arrancamos los procesos para que entraran los peritos y al corte hasta hace una hora es que eran 13, pero van a seguir los trabajos. Es un poco solo para que vieran la magnitud del evento y la cuestión de que incluso en complejos tan controlados como pudieran ser de Pemex, el error humano no está exento de presentarse y de ocasionar. Eran 13 muertos, bueno, el saldo final fue 2. Bueno, aquí tenemos otro también de los más mediáticos y que tal vez ustedes recuerdan ya por esta cuestión que nos mencionaba el ingeniero Cepeda ya en la era de las redes sociales. Pues creo que fue muy vista esta imagen, ¿no? De la explosión de fuegos pirotécnicos en el mercado de Tultepec. Igualmente tenemos aquí la situación de las fechas. Seguramente la cantidad de artificios que se vendía era mayor y el número de personas que asistían al mercado era mayor, pues porque van a adquirir este tipo de artefactos pues para las celebraciones del mes. ¿Podemos ver el video?
Las imágenes son muy impresionantes. Fueron alrededor de, finalmente el saldo de este evento, 42 personas perdieron la vida. Aquí en el Senapred tuvimos un evento muy interesante, no sé si tuvieron algunos de ustedes la oportunidad de asistir, en el que participó el Instituto Mexicano de la Pirotecnia. Y bueno, como ya les comentaba, dentro de las explosiones y en los fenómenos químicos, el número de muertes es en gran medida por el manejo de fuegos pirotécnicos, de la pólvora. De Tultepec, porque pues es un lugar que se dedica a la producción y venta de estos artefactos. Este mapa solo para ilustrar de los 10 eventos que les presenté, cómo están distribuidos en el país. Entonces, pues vemos que los fenómenos químicos pueden ocurrir en cualquier lugar, ¿no? Sin embargo, bueno, sí tienen el componente de que se presentan también en los lugares más industrializados. Bueno, voy a hablarles ahora un poco de cómo fue el impacto social y económico de lo que ocurrió. Ya mencioné un poco los datos generales del municipio. Son alrededor de 20,000 habitantes, un poco más de hombres. Cuentan con un grado bajo de marginación. Esto significa que en cuestión de educación, salud, vivienda, no están tan mal. Un grado de marginación alto. Y bueno, este tipo de análisis ya nos comentaba el ingeniero, hay que hacernos las preguntas correctas, ¿no? Es una opción, bueno, la venta y la extracción de combustibles, ¿no? Porque es una opción para este tipo de sociedades, ¿no? Porcentaje de población, pobreza, tiene cobertura de servicios y bueno, son terciarias, ¿no? En la apreciación del conjunto ya también nos presentó una cronología muy puntual el ingeniero Cepeda. La explosión dio a las 6:52 del poblado de San Primitivo. También ya en Pemex nos mencionaban que son la mayoría pues, de estas extracciones ocurren precisamente por la cuestión ilícita en parajes desolados. Aquí el problema pues fue que la población se volcó a combustible, ¿no? Al fuente esta que se suscitó. Aquí un poco del programa de las horas, ya mencionaban que al tardado bomberos recibió el reporte. A las 7:50 la sala de crisis de la Policía Federal comienza actividades con las diferentes dependencias, SEMAR, Gobernación, Salud, Medio Ambiente, para iniciar acciones. A las 8:22 aquí en el Senapred quedó establecido el Comité Nacional de Emergencias, igualmente con diferentes representantes de alto nivel de diferentes secretarías, y a las 8:34 comenzaron a arribar las primeras ambulancias al lugar de los hechos. Es un poco la cronología que tenemos. También ya lo mencionaba el ingeniero, alrededor de 1,600 personas llegaron al sitio para atender esta emergencia, para sofocar el incendio, atender heridos, reparar el ducto, la infraestructura dañada, atender a los familiares de los fallecidos. Y bueno, aquí vemos las instituciones que participaron, pues primeramente Pemex, por ser esta cuestión especializada del cierre de ducto, 21 elementos, camionetas, tambores de espuma, camión sobre comando, camiones cisterna, la Fiscalía General de la República, ya también nos va a platicar al rato, peritos, elementos de Policía Federal Ministerial, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, igualmente agentes de investigación de la Sedena, 315 elementos, 2 helicópteros, Marina, Policía Federal, bueno, sector salud, 800 profesionales de la salud, 35 ambulancias. Fue un despliegue enorme para la atención de la emergencia en este caso, ¿no? Comisión Federal de Electricidad. El costo de la atención de la emergencia se estimó en alrededor de 11.7 millones de pesos, ¿no? La movilización de todo esto, ¿no? Simplemente, por ejemplo, el traslado de lesionados a través de helicópteros, fueron 2 helicópteros los que estuvieron haciendo esta labor. Bueno, finalmente el gobierno dio un acompañamiento. El número final de muertes que se reportó y que se ha estado manejando también en estos días, ayer el presidente habló de esto, de 137, y el gobierno federal apoyó con
2.9 millones de pesos para gastos funerarios, para gastos de traslado de los familiares. Aquí podemos ver por días el número de muertes que se presentaron, ¿no? En el momento fueron 69, en el momento de la explosión. Ese mismo día 5 en los traslados y de ahí hasta el 3 de marzo fue como se suscitaron las muertes en este evento. 81 personas fueron lesionadas con quemaduras de diversa gravedad, pero la mayoría fueron muy graves. Y pues aquí también hay un componente de género, el 78 eran hombres, el 96.3, 3 mujeres, ¿no? Esto también nos indica que probablemente muchas familias perdieron a sus jefes de hogar, pues el sustento, de manera que fuera, de sus familias, ¿no? También vemos el componente de la edad, personas jóvenes, la mayoría 30 a 49 años, 18 a 29 años. Ese es otro componente aquí importante. Entonces aquí vemos también este componente de género y de edad. Son hombres que están en una edad productiva y que, bueno, perdieron la vida. Son los municipios de origen de los decesos por la explosión. No todos eran de Tlahuelilpan, ¿no? Tenemos de los municipios aledaños, que son Tepec de Aldama, Tlalpan, Alaquia y Tetepango, ¿no? También vemos que, una vez más, como nos mencionaba el ingeniero, pues esta cuestión de las redes sociales, las personas empezaron a comunicarse y a arribar al lugar de los hechos, ¿no? Bueno, en la atención de la salud, sin importar si las personas eran derechohabientes o no, se les dio la atención. Ya mencionamos que fueron 69 en el lugar y 68 acumuladas en hospitales. Cuatro menores de edad fueron trasladados a Galveston, Texas, a través de la Fundación Michumau, y de los 4, solo 2 sobrevivieron. En este caso, la atención médica se estimó. Ustedes ya también se mencionaba que no todos los hospitales tienen la capacidad de atender a quemaduras, ¿no? Y es el costo de la atención de quemaduras y es muy alto. Bueno, se estima más o menos en 48.7 millones la atención de la salud por este evento. Y finalmente, el derrame del combustible. En el tramo, ya un cálculo con los compañeros de riesgos químicos y comparándolo con lo que trae Pemex, 10,000 barriles de gasolina fueron los que se derramaron. Esto equivale a 40 autotanques de 40,000 litros, más o menos, para que tengan una dimensión de qué fue lo que ocurrió o lo que se perdió de combustible. Un valor cercano a los 22.3 millones de pesos. Además, Pemex tiene un cálculo que más o menos la preparación de un tramo de ducto sale en 42.536 pesos. Esto es muy conservador considerando que una explosión de gran magnitud y pues tuvo que haber sido más alta, ¿no? De la renivelación y demás. Entonces, finalmente, toda la atención, toda la consecuencia del fenómeno, del desastre, estimó en 85.6 millones de pesos. De esto, aquí en la gráfica vemos que pues, el derrame del combustible apenas si representa un 30%, ¿no? La atención de la salud aquí fue lo más significativo. Y bueno, como conclusiones tenemos, ya también se mencionó que después de este evento se realizó se agudizó las campañas de información para evitar el robo de combustibles. Estos también ya las mostró la doctora Izcapa, son los que se están difundiendo. Dentro de las graves consecuencias también que dejó esta explosión, pues un número de aproximadamente 194 huérfanos. Estos son los municipios de origen de los niños que quedaron sin padres. También vemos su distribución es amplia. Incluso se mencionan del estado de Michoacán y de Guatemala, ¿no? Entonces, para que también tengamos un poco la magnitud de lo que ocurrió y de las consecuencias que se tuvieron. Y bueno, ya entre los apoyos que se dieron posteriormente a este evento y que ya han escuchado en estos días, ayer se habló mucho de esto, es la ampliación del panteón con apoyo de Pemex. Los afectados recibieron apoyo de diferentes programas, que de los que se implementaron se les adscribieron estos programas, becas para la educación inicial,
para madres trabajadoras, seguro de vida para jefas de familia, pensión para las personas adultas mayores, programas de microcréditos para iniciar proyectos productivos. En materia de protección civil también ya se les comentó que se certificó al titular de protección civil en materia de programas especiales. Se realizaron 3 caravanas de la prevención en Tlahuelilpan y en la región, en 23 municipios, pues se dieron pláticas informativas, cápsulas, infografías, se distribuyeron, se certificaron a titulares de protección civil. 531 alumnos cursan el técnico básico de gestión de riesgos de aquí del Senapred. Este es el tipo de material con el que se cuenta y esta es la liga para que ustedes puedan acceder al blog de recomendaciones para el manejo de combustible. Igualmente, las redes sociales, ya mencionamos, todos traemos un teléfono, casi siempre con datos, nos encanta estar en el Facebook, en el WhatsApp. Aquí están las cuentas de las protecciones civiles estatales para que las sigan. Continuamente se está dando información preventiva y de utilidad. Y también tenemos pues las cuentas, la página del Senapred, la cuenta de Twitter de la coordinación y de Facebook, ¿no? Para que yo los invito a que la sigan. Hay información todo el tiempo muy interesante, incluso en tiempo real, y para que estemos atentos a todas estas campañas. Bueno, de mi parte sería todo y si tienen alguna duda, con gusto. Sí. En el tema de Tlahualilpa, el 12 de enero sucedió un caso muy similar. Tú podías ver a la gente ahí en Acambay sacando con cubetas el combustible y bueno, estaba en redes sociales. Estaba muy raro el ambiente, que no le creían a la gente porque había el tema de escasez y se hizo un tema político y decían que no era real algunos videos. Pero bueno, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México sube un video, está en sus redes sociales, a donde confirma. Entonces, ¿por qué no estamos trabajando en el tema de prevención? Todo lo que están exponiendo sobre prevención, sobre las plumas, todo este tema, no pudimos haber previsto, usted que es química, doctora, que cuando cayera la temperatura, que cayera la noche, la dispersión de los gases iba a ser distinta, y íbamos a tener el riesgo ahí. Incluso en el video de Acambay, mucha gente que no era doctora en cuestión de riesgo, era ciudadanos comunes, estaban diciendo, van a volar ahí, y no sabían de riesgo, ni de riesgo químico. Decían, van a volar ahí en Acambay, y eso sucedió una semana después en Tlahuelilpa. También mencionabas el tema de los incendios en California, Baja California, el tema de prevención. Del otro lado de la frontera, ya estaban desde un mes antes diciéndote, ya vienen los vientos de Santana, ya quita todo lo que está alrededor de tu casa para evitar el problema, y cuando hay un incendio, corre, porque no vas a tener suficiente capacidad de respuesta para ir a ayudarte. O sea, ya había es un tema de cultura de la prevención. Hoy ya tuvimos el evento y ya todos nos acercamos a una fuga de combustible, porque sabemos que puede explotar sin saber el punto de dispersión ni nada, sin ser químicos, ya sabemos que nos tenemos que acercar. ¿Por qué no trabajamos más en el tema preventivo? Hoy ya sabemos que un riesgo químico es un problema, y para mí el responsable, porque si yo importo un químico, no me quito al gobierno de encima hasta que sale del país, para mí es Pemex. Si yo importo un químico, en este caso las gasolinas, soy el responsable de su importación, de su transporte, de su proceso y de su distribución, y de la afectación que pueda haber ahí con mi producto, soy responsable del producto. Eso sucede con cualquier químico, no nada más con el petróleo. Si tengo un derrame, acaba de haber 9 muertos en Michoacán por un derrame de amoníaco, el responsable fue respaldado por la NIC. No sé por qué no estamos trabajando en algo más fuerte si sabemos del riesgo químico que hay alrededor, que abajo de nosotros, a un lado, no sabemos qué tiene el vecino de químicos. Eso es todo mi comentario sobre el tema de la prevención. Bueno, definitivamente creo que tiene razón. Sin embargo, en esta cuestión, por ejemplo, del ducto, pues ya mencionábamos que era una zona rural, ¿no? Donde no había población. Aquí la cuestión es, ¿por qué a las personas en su percepción o en su, son las preguntas que tenemos que hacernos, ¿no? En su análisis de riesgo, digamos, interno,
prefieren extraer el combustible y obtener dinero de eso, o sea, sigue siendo para ellos un riesgo aceptable, tal vez perder la vida, pero pues a fin de cuentas es una fuente de ingresos, ¿no? Entonces sí tenemos ahí, pues más allá de prevención de desastres, sí es un problema efectivamente cultural de ingresos y de muchas cosas, ¿no? Y con lo que respecta a la parte ya en general de riesgos químicos, pues sí, evidentemente ya en este gobierno, incluso mencionábamos, ¿no? Que es como la era de riesgos químicos, ¿no? Explosiones y demás siempre se han dado, sin embargo, vemos que ahorita se está centrando y focalizando, ¿no? Son más visibles, se les está haciendo como más, se están visibilizando más y precisamente van enfocados a esto, ¿no? A prevención y a que pues los tengamos presentes, ¿no? A la concienciación y posteriormente pues a mejorar nuestros protocolos, ¿no? Pero sí, definitivamente estamos viviendo una era no de que haya más, sino más bien como de ponerles la atención que se merecen. Bueno, tengo una opinión diferente. Recordemos que esta acción fue por un delito, extracción de hidrocarburo. Podemos tener los mejores planes de gestión integral de riesgos, pero esto se persigue por oficio. Entonces, si sabemos de que hay prácticas de este tipo en una población, ¿por qué no se denuncian? Se turnan a quien compete. Los daños posteriores son una concatenación de un riesgo, más bien en cambio de una acción humana. Gracias. Bueno, tengo una pregunta y un comentario. La pregunta no va tan enfocada como tal a la parte del foro del manejo de combustibles. Pero bueno, en un comentario creo que sí es cierta la opinión también que nos da el último compañero acerca de las estrategias de gestión, pero sobre todo en esta parte más social, pero también cultural, creo que es un buen tema en el que se puede investigar y llevar acciones ya no tanto de prevención, sino de previsión de riesgos a través de proyectos socioculturales que lógicamente deben tener un buen sustento y creo que es, al menos este foro también, una base fundamental para fomentar ese interés, prioritariamente para todos los profesionales en gestión integral de riesgos, y eso es cierto, ¿no? No enfocarnos nada más a la parte de planeación específica a la respuesta de emergencias, sino acciones previas, vuelvo a lo mismo, no solamente de prevención, sino de previsión. Y bueno, en cuanto a la pregunta que tengo, también es un fenómeno químico-tecnológico, no sé si existan ya cifras puntuales, por ejemplo, de el incendio reciente que hubo en el mercado de la Merced y también la parte socioeconómica. Digo, no es en este caso asociado al manejo de combustibles tal vez, pero pues no deja de ser un fenómeno químico, tecnológico. Gracias.